Doctor Leandro, ¿nos escucha? Doctor Leandro, ¿me escucha? Sorry, no escuchaba nada recién. Ya. Estamos a las 5:30 comenzamos. Estamos Sí, dando unos minutos de más para que la gente se una y de ahí comenzamos con la presentación. ya, gracias. Prueba de sonido, comité, ¿se escucha bien? Sí, sí. Muchas gracias. Les damos la bienvenida a esta última jornada de charlas paralelas de este tercer día del primer Congreso Virtual de Estudiantes de Bioquímica. Agradecemos la participación del público presente y de nuestro invitado, el doctor Leandro Carreño. Bioquímico y magíster en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias Biológicas, mención genética molecular y microbiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El doctor Carreño se desempeña actualmente como profesor asistente en el programa disciplinario de inmunología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile e investigador asociado al Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Nos presentará a modo de cierre de esta jornada su charla titulada Modulación de la respuesta inmune mediante células NKT. Le damos la bienvenida y es un agrado poder tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Pablo. ¿Me escuchan bien? ¿Lo escuchamos? Ya, súper. Voy a compartir el tiro de la presentación.
¿Ven todos bien también, verdad? Sí, se ve bien. Ya. Bueno, quisiera partir primero que todo agradeciendo la invitación. La verdad es que agradeciendo y también felicitándolos por esta instancia. Eh, yo cuando estudié bioquímica no me perdía nunca un congreso de la NIT, o sea, de la NEP, sorry, estaba justo hablando algo de la NIT hace poco, entonces por eso se me cruzó. Y la verdad es que yo creo que es una de las mejores instancias. Yo creo que ha ido a congresos internacionales y todo ahora en día, pero yo creo que los mejores congresos, los que tengo mayor, digamos, cariño, son los de la ANEP, así que los felicito por haberlo hecho de esta forma, aunque no es lo óptimo siempre la presencial, pero qué bueno que pudieron, digamos, estar organizando esto, así que le agradezco mucho la invitación. Yo súper honrado siempre de presentar en un congreso ANEP. En la charla de hoy les voy a contar un poco a todas y todos lo que hacemos en el laboratorio, pero quisiera partir, digamos, un poquito al revés de lo que generalmente una charla científica es, porque me imagino que acá hay personas de distintos años de la carrera, no todos han tenido inmunología. Yo sé que hubo un taller bien bueno que hicieron el lunes, algunos estudiantes míos participaron, así que aprovecho de agradecerle también por esa invitación y a los chiquillos que participaron. Y la idea es que lo hagamos lo más interactivo posible, así que si tienen preguntas o quieren ir, digamos, interrumpiendo, por favor, háganlo con toda confianza. Ahora, a pesar de los agradecimientos, me la pusieron difícil igual, porque si ustedes ven la charla paralela de hoy, era bastante difícil competir con mi compadre, que somos bien amigos con Francisco Cubillo, ya que iba a hablar de la cerveza. Entonces, la verdad es que a todos los presentes en esta charla les agradezco un montón. De hecho, es tanto que, para que vean que somos bien amigos, Francisco me mandó un mail el lunes, donde me contaba que era obvio que él iba a tener más gente que yo, porque da lo mismo lo que hable, no si él habla de cerveza. Así que, difícil, pero le agradezco a todas las personas que están acá y a hartos participantes, la verdad que muchas gracias por eso. Ahora, a raíz de eso, y para que lo hagamos un poco más significativo, más entretenido, más que hablarle de cosas súper específicas y decirle, mira, hacemos esto, este dato, quisiera dejar eso para el final y poner un poco en contexto por qué en el laboratorio nosotros pensamos que es importante hacer lo que hacemos. Y la verdad es que la pandemia, dentro de todas las cosas negativas y horribles que ha dejado, nos ha sacado ciertas lecciones, y una de ellas que obviamente ustedes como estudiantes de bioquímica y otras carreras afines saben muy bien, es la importancia de la ciencia, pero también nos ha permitido poner esto en el contexto de la sociedad. ¿Cómo funciona el sistema inmune? Esto súper, digamos, lo más básico para cualquier persona que no ha tenido inmunología, de forma que puedan seguir esta charla. Los que han tenido inmunología me perdonan por sobresimplificar. El sistema inmune reconoce cuando hay algo anómalo, que puede ser algo que está dañado acá, por ejemplo, o algo que está infectado, por ejemplo. Hay un reconocimiento, perdón, acá está, y eso que está dañado o infectado quirúrgicamente se elimina. Es algo súper increíble cómo funciona, pero puede pasar así, en un tejido, como que esto puede representar un tejido, por ejemplo, y quirúrgicamente esto va a ser eliminado. Ahora bien, hay tres aspectos claves para que una respuesta inmune funcione. Y uno de ellos es el reconocimiento de que algo anda mal, el reconocimiento de algo peligroso. Y en este caso, el sistema inmune tiene algunas células que tienen receptores, que están puestos acá como policía de la buena, si no los pacos que tenemos nosotros en este país, que reconoce cosas que son relativamente peligrosas, que no están presentes en nuestro organismo normalmente. Luego hay un proceso de activación y diferenciación. Esto es como el entrenamiento a un perrito que se le da algo a oler. Realmente es muy así, pero es reconocer algo que es específico, de pedazos de proteína o de otros componentes, para luego venir una función efectora en la cual en la función efectora lo que se trata es de eliminar el organismo agresor o las células tumorales, etc. Pero esto es súper regulado, no se reconoce en cualquier cosa, porque si no tendríamos enfermedades autoinmunes, y de hecho hay personas que tienen enfermedades autoinmunes porque hay una desregulación al respecto. Entonces, en ese sentido, hay una célula que, no sé si han oído hablar de ella, se llama célula dendrítica, la cual está constantemente captando
agresiones, captando en este caso en el cartoon se ven patógenos, pero pueden ser células dañadas, por ejemplo, células tumorales, etcétera, o cualquier otra agresión. Y luego va a ir a conversar con otras células para activarla, ¿cierto? Lo primero es reconocerlo. Luego, a través de ese reconocimiento se da cuenta que hay una alerta porque reconoce ciertas cosas que los patógenos tienen que nosotros no tenemos, como por ejemplo LPS, lipopolisacárido, o algunas señales que están presentes. Los virus tienen, por ejemplo, material genético que, si bien son las mismas bases nitrogenadas, la estructura es distinta a la que tenemos nosotros. Entonces, todas esas cosas se reconocen, dice acá hay algo extraño. Las células tumorales también tienen un comportamiento y expresan señales que no tienen las células normales, por ejemplo. Y posteriormente, se activa. Ahora, vamos a poner una animación donde vamos a ver, y creo que le tengo que quitar el sonido a esto, ahí sí. Voy a volver una, y ahora sí. La célula dendrítica lo que hace es que capta cosas. Entonces, como está puesto acá, por ejemplo, y va a captar cosas y va a entrenar linfocitos T, que tienen distintos nombres, CD8 y CD4, y linfocitos B. Y cuando entra un patógeno, esta célula dendrítica es capaz de reconocerlo, ¿cierto? Pero también el patógeno puede infectar otras células. Ese reconocimiento lleva a la activación de células T, CD4 y CD8, son dos tipos distintos, y las células B también reconocen al patógeno directamente, conversan con células T y son las encargadas de secretar anticuerpos, que están muy de moda ahora por lo del coronavirus, etc. Ustedes saben. Los anticuerpos bloquean al patógeno, y algunas de las células T, que son citotóxicas, pueden ser capaces de eliminar el patógeno. Y esto funciona súper bien en la mayoría de los casos, y siempre tratamos de modular esto cuando hay problemas, pero hay otras células que intervienen, células natural killer, y las que nos centramos nosotros en el laboratorio, que se llaman células NKT, que modulan este proceso entero. Esto para una primera aproximación. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante modular la respuesta inmune si en el fondo ya sabemos más o menos cómo funciona? Perdón, me equivoqué de pantalla. Lo que ocurre es que el sistema inmune es un sistema en equilibrio, y aunque yo creo que están medio choreados, que todo el mundo le habla de la homeostasis, que todo el sistema está en equilibrio, como que fue algo muy etéreo, acá tiene mayor importancia, mayor relevancia, porque el sistema inmune lo que hace es detectar cosas, detectar moléculas, y eso asociarlo con un daño para eliminar. Entonces genera daño, son células y son componentes, son moléculas que tienen la posibilidad de generar daño. Entonces, si eso no está bien regulado, es súper peligroso, porque si yo genero daño en algo que es propio, no lo tolero y por lo tanto puedo generar un rechazo a eso algo propio. Eso es lo que se llama una enfermedad autoinmune. Si yo genero también daño con algo que es inocuo, por ejemplo, un alimento que normalmente uno come, o el respirar alguna molécula como el polvo o como el polen, voy a generar algún problema, alguna molestia que puede llevar a una alergia, por ejemplo. Y que en algunos casos una anafilaxis puede llegar a la muerte. Por eso tiene que ser un sistema súper regulado en el cual la inmunidad hacia algo, que quiere decir la respuesta a eliminar algo, tiene que estar muy equilibrada con la tolerancia a lo que es propio y lo que tampoco es peligroso. Porque no solamente, nosotros no somos, digamos, seres herméticos que no tienen intercambio con el medio ambiente. Entonces hay muchas cosas que debemos tolerar porque si no viviríamos con inflamación crónica. Cuando esto no funciona, y por ejemplo tenemos demasiada inmunidad, va a haber un desbalance y va de la mano, va a haber poca tolerancia. Y si hay poca tolerancia, porque hay mucha respuesta exagerada, se generan enfermedades autoinmunes, como lo que ocurre en el caso del lupus, que es lo que representa acá esta fotografía, ¿cierto? Esta es la típica roseta que ocurre por inflamación en la cara en las personas que tienen lupus. Pero por otro lado, si nosotros tenemos demasiada tolerancia, y quiere decir que toleramos demasiadas cosas, que no reacciona con muchas cosas, que tiene que ser algo muy grave para que reaccione el sistema inmune, lo que puede ocurrir es que, claro, no vamos a tener ningún problema reaccionando con algo inocuo, o no vamos a tener ningún problema con atacar ningún tejido propio, pero vamos a quedar un poco debilitados para reconocer cosas que sí son peligrosas, y que normalmente podríamos atacar muy fácil y a personas sanas que tienen este equilibrio, digamos, siempre funcionando, no se infectan. Como por ejemplo, este caso. Esto es un hongo, ¿cierto?, que causa la mucormicosis y es casi exclusivo en personas que tienen inmunodepresión.
Y algo súper común, sobre todo en Chile, porque en el fondo está presente en las heces de las palomas. Entonces, ustedes se pueden imaginar en un país como Chile y sobre todo en una ciudad como Santiago, donde hay mucha, digamos, paloma dando vueltas, casi una plaga. Y no solo en Santiago, me imagino que hay personas acá de Concepción, en Concepción también es un problema, en Valparaíso igual. Entonces, la verdad es que esta regulación es importante. Entonces, cuando uno habla de esta regulación, ¿cierto? También tenemos que recordar otras cosas, y por eso quiero ponerlo un poco en contexto con lo que estamos viviendo hoy en día, con la pandemia, y es que el sistema inmune se comenzó a estudiar principalmente porque queremos combatir infecciones. Pero las infecciones, si no estuviéramos ahora todos en la casa porque estamos viviendo la primera pandemia que a todos, de hecho, porque fue hace las personas que vivieron la pandemia, realmente pandemia, no la H1N1, 100 años atrás, no creo que quede nadie vivo. Uno pensaría, sin la pandemia, que las infecciones realmente no son un problema. Y estamos bastante alejados hoy lo sabemos, por razones obvias, de que sea así. Y eso porque no es la principal causa de muerte. Y porque a raíz de eso también ha aumentado la esperanza de vida. La esperanza de vida hoy en día para las personas, esto mundial, es alrededor de 81, 82 años. 85 está subiendo incluso. Lo que ha llevado a que los términos de juventud, entre comillas, se alarguen. Porque para ustedes, cualquiera de nosotros los expositores, somos personas ya viejas nomás. Porque todos ustedes están en sus 20, digamos, en el principio de sus 20, de hecho. Y esto es que es complejo porque las personas cada vez viven más, lo que está bien, obviamente, desde el punto de vista humano, quizás desde el punto de vista ecológico podemos debatirlo, porque nos comportamos como una plaga igual. Y ha llevado a definiciones que ahora ya nadie es viejo, se han fijado todo el mundo, adulto joven, adulto medio, joven a los 40, a los 50, una cosa bien rara. Y es porque la verdad es que no estamos acostumbrados como sociedad a vivir tanto. Esto va a traer problemas sociales heavy, pero obviamente no lo quiero ver yo ahora como algo negativo. Sino que al vivir tanto también, lo que ocurre es que también se van visibilizando otras enfermedades que antes no ocurrían. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos esto en el 1900, la esperanza del vida era 35 años, era muy poco. Las personas, por supuesto que hay personas que vivían más, pero está hablando de la esperanza de vida, esto es un promedio. Las personas ya después de los 30, las personas a los 20 años ya eran adultos totalmente considerados como personas que eran las personas que estaban a cargo de los países, de hecho, de tomar todas las decisiones. Esto obviamente se ha aplazado por varias razones, porque la educación toma más tiempo ahora, la gente se especializa más, etcétera. Hay un montón de análisis que uno puede hacer así, pero digamos, el meollo del asunto es que la gente se moría joven. A los 35 años ya pocos pasaban esa edad. ¿Por qué? Y la verdad es que si uno compara las causas de muerte, uno puede ver que la mitad de las personas, la mitad de la población de las personas que morían en el 1900, moría por infecciones. Infecciones era lo que más ganaba, de hecho era un poquito más de la mitad. Y si comparamos esto es del 2010, ya es viejo ahora, pero no ha cambiado mucho, ni siquiera con el coronavirus, ¿ok? Las enfermedades infecciosas no representan ni siquiera el 3% de las muertes. Yo no quiero bajar el perfil, por supuesto que no al coronavirus, porque si no lo controlamos puede ser algo bastante terrible. Pero aún así no tiene un porcentaje tan elevado, porque hay otras, sobre todo cáncer y enfermedades coronarias son las que más predominan. Pero sin embargo, no lo hemos controlado. ¿Te fijan? La amenaza es latente, porque que las personas se mueran más por enfermedad de infección hace 100 o un poco más de tiempo, comparado con ahora, no solamente por la esperanza de vida. O sea, perdón, no es solamente porque viven más y que se desarrollan otras enfermedades como por ejemplo cáncer y enfermedades coronarias que generalmente se desarrollan después de los 50 años. ¿Te fijan? Entonces, por eso obviamente gana porque la esperanza de vida es mayor. Pero para hacer eso, primero había que superar la esperanza de vida primera, que era que la gente se moría por infecciones.
Entonces yo le pregunto a ustedes ahora, para que podamos hacerlo un poco más interactivo, ¿qué es lo que llevó a este cambio? Porque de nuevo, algo llevó a este cambio, pero el peligro sigue latente. Es cosa que aparezca un microorganismo muy patogénico, muy contagioso, y nos tiene como nos tiene ahora. ¿Se fijan? No quiero obviamente alarmarnos, pero si esto fuera tan grave como el anthrax, pasaríamos esto y tendríamos que superarlo nuevamente para volver a tener una esperanza de vida alta. ¿Entienden? ¿A qué se debe este cambio? ¿Quién sabe qué es lo que hizo el ser humano hace 100 años atrás o más para poder hacer que la esperanza de vida aumentara debido a que ya la gente no se muere con infecciones? Hay que hacer una aclaración, doctor Leandro, que en todas las Diga. demás charlas hemos tenido chat cerrado y abierto solo a la ronda final de preguntas. Ahora Ya. el chat se encuentra abierto para quien desee generar esta interacción. Ya. Entonces Quisiera lo veo en el chat. ¿Usted puede ver el Ya lo chat? sí, yo lo estoy viendo, ya lo abrí. Ok. Estaremos atentos ante cualquier Ya, pues percance. entonces Isis dice que los antibióticos, el aumento de limpieza, Daniela, los antibióticos, Fabián, las vacunas, lavado de manos en ambiente utilizado, descubrimiento de vacunas. La achuntaron a todos, súper bien. Justamente eso, pero pongámoslo en, ¿cómo se llama? En orden de importancia. ¿Quién gana? Y la verdad es que, me tengo que cambiar de pantalla porque estoy... Lo primero es el agua potable. Es que lo primero, y hay varios decían el lavado de manos, pero tiene que ver con eso, ¿no? Para poder lavarse las manos tiene primero tener agua potable. También, al tener agua potable, disminuye la capacidad, digamos, el riesgo de contagio por tomar agua contaminada. Eso es lo primero, y ustedes saben que a través de agua servida, etcétera, van, digamos, propagándose los patógenos. Lo segundo son las vacunas, que eso es algo súper importante, que obviamente estamos esperanzados hoy en día, y esto aprovecho de decirlo, yo estoy en el comité de vacunas del consorcio de vacunas de lo del COVID, así que si tienen preguntas, no puse idea por el respecto, pero si tienen alguna pregunta igual me pueden hacer al final. Y lo tercero son los antibióticos, que gracias a los antibióticos hemos podido eliminar muchas enfermedades, digamos, o controlar, digamos, bacterianas, pero ustedes saben que lleva el problema del abuso, porque es una droga, y en el fondo la resistencia a los antibióticos. Ahora, una cosa súper importante, si uno lo pone del punto de vista histórico, que ahora uno no se lo cuestiona, digamos, como científico, ustedes como científicos de formación tampoco se lo cuestionan, es que las enfermedades infecciosas son causadas por un patógeno. Eso antes no se sabía nomás. Se pensaba que era causa religiosa, la ira de Dios, por ejemplo, etcétera. Y no quiero acá ofender a ninguna persona que sea religiosa, pero es cierto, esto es una cosa histórica. Hasta que este señor, Koch, que se ganó el premio Nobel por esto, descubrió que el agente causal de la tuberculosis, que me imagino que ustedes conocen la tuberculosis, es una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis. ¿Okay? Y esto, un poco más reciente, ya hace 15 años atrás, estas dos personas, Marshall y Warren, se ganaron el premio Nobel por asociar la Helicobacter pylori como la causa de úlceras pépticas y gastritis. Entonces, tiene dos variantes que en español es muy chistoso, ¿no? Porque la que causa úlcera tiene una proteína que se llama BAC-A o BACA, y la que produce, digamos, cáncer, que está asociada con cáncer, tiene una proteína que se llama CAC-A, como que deja la CAC-A. ¿Entienden? Así que, bueno, si alguna vez tienen microbiología, les pasan esto, una súper buena regla memotécnica para aprenderse. Nadie les creía todo esto, porque las infecciones generalmente uno las asocia a otro tipo de cosas y no a cáncer, y no a una úlcera. Aparte que la úlcera siempre está, digamos, asociada a una causa más psicológica. Así que no le creían mucho y resulta que estos dos señores se tomaron la bacteria, un caldo de cultivo. Una parte más como mediática, obviamente no es válido, pero lo hicieron. Algunos agentes top, la viruela, que ustedes me imagino que no conocen, no están vacunados, yo tampoco estoy vacunado, dejaron de vacunar antes de mi tiempo, y que causaba esto. Se llama smallpox justamente por estos pox, estas cositas, estas pústulas que generan en la piel, es donde se concentra el virus. Es un virus que está
no genera latencia, se presenta y se concentra en estas, digamos, manifestaciones en la piel. Y por lo tanto, y también, además, como igual que el SARS-CoV-2, se puede transmitir a través de droplets, porque se van reventando estas pústulas, ¿no? Y se salen un poco internas también, y además es contagioso solo por el contacto, piel-piel. Entonces, la verdad es que súper complejo. Tenemos algunos hoy en día que siguen estando, pero los tenemos un poco más controlados, como el anthrax, ¿cierto? La influenza sigue siendo un causal importante, la peste negra sigue estando, el cólera se ha controlado en la mayoría de los países, incluido el nuestro, pero sigue siendo un problema. Tenemos el COVID-19, y quién sabe, y esto lo pongo así, quién sabe, podemos tener otra pandemia. Esto nos dice que es necesario entender cómo funcionan estas cosas y entender cómo el sistema inmune los controla. Ahora, en general, no hemos abocado siempre a las vacunas. Que las vacunas son importantes, como pensando un poco que el hacer vacunas fuera algo súper simple, que simplemente, mira, salió un bicho nuevo, hagamos una vacuna, molámoslo en la juguera, saquémosle todos los factores de virulencia, y listo, está la vacuna. Y lo que le quiero transmitir yo en esta presentación de lo que hacemos en el laboratorio es que no es así. Muchas veces no es así, por eso a veces se demora mucho en tener una vacuna. Ahora, la historia va a cambiar porque los esfuerzos han sido tan enormes con las vacunas del COVID que el avance ha sido bastante más rápido que nunca lo hemos visto jamás. Lo que hemos logrado generar en un año, generalmente se tomaba 20 años o 10 años. ¿Ok? Ok. ¿Cómo ocurre esto? Y bueno, fue este otro señor, Jenner, que inventó, entre comillas, las vacunas. Jenner se dio cuenta de que esta enfermedad que les mostré anterior de las pústulas, la viruela, ¿cierto? Se dio cuenta que las vacas también desarrollaban una enfermedad parecida. ¿Ok? Pero fíjese el año, en 1796, no se sabía en ese año que esta enfermedad era causada por agente infeccioso. Menos que era un virus, o sea, todo eso era, olvídense que se sabía. Lo que él se dio cuenta es que las vacas desarrollaban las pústulas, ¿ok? Y se dio cuenta que las personas que ordeñaban vacas no se enfermaban con la viruela humana, o eran más resistentes, estaban en contacto con personas que estaban muriendo de viruela, que era casi una condena de muerte para muchas personas. Recuerden que la viruela mató entre 300 a 500 millones de personas, y no morían. Por lo tanto, él dijo, bueno, hay algo protector en la enfermedad, pero no sabía que era un virus. Tomó las pústulas, se las inyectó a un niño a través de una herida en el brazo, un proceso que se llama scarification, que era la primera forma de vacunar, y luego lo puso en contacto con personas que estaban muriendo de viruela. Obviamente acá hay una cosa moral, ética, que esto es totalmente inaceptable, pero aún así una cosa bien como moralmente cuestionable, sigue siendo el padre de la inmunología, ¿no? Porque descubrió las vacunas. Hoy en día, por supuesto, no se hace de esta forma. Esto también nos hace ver un análisis de lo terrífico que pueden ser algunos experimentos que nos dieron conocimiento y cómo hemos logrado como humanidad también a hacer las cosas de mejor manera. Mucho después de eso, que se generó ya, se sabía que era un virus, etcétera, se desarrolló una vacuna con todas las de la ley, etcétera, empezó un plan de vacunación muy, muy fuerte en todo el mundo, que tomó, ustedes pueden fijarse, 10 años en completarse, más o menos. Por eso les adelanto, la vacuna contra el COVID, no es que vamos a vacunarlo el otro año todo y vamos... el plan de vacunación es tan grande que va a tomar varios años, por lo menos unos 5 años, en completarse. Eso quiere decir que si hay vacuna, igual obviamente va a bajar, etc. Hasta que la consideraron erradicada. Es la única enfermedad en el mundo que ha sido erradicada, la viruela. Pronto estaremos celebrando que se erradicó la polio. Ya no hay casos de viruela, no existe. Y la viruela, como bicho, digamos, silvestre, no está presente. Lo tienen guardado algunos laboratorios. Ahora, tenemos la suerte, y por eso no hay que confiarse con ningún otro agente infeccioso, que la viruela tiene una gracia adicional que casi no comparte ningún virus, y es que es exclusiva para humanos. Por lo tanto, al vacunarse y morir su reservorio, digamos, porque ya no puede infectar y no puede seguir multiplicándose, no es posible que brote en otro animal, porque no infecta a otros animales. Es muy, muy ineficiente enfermar a otros animales.
cosa contraria a lo que vemos con los coronavirus en general y también con la influenza. Otra cosa que me parece importante transmitirle es que los científicos, ustedes se están formando como científicos, pero lamentablemente a veces se caen en fraude científico. Espero que nunca nadie de ustedes se vea involucrado en nada así, ni siquiera que sea testigo, espero, no les deseo eso jamás en sus vidas que le ocurra, pero a veces ocurre. Y uno de los casos más mediáticos y más, digamos, dañinos para la investigación científica fue la aparición de un paper que asociaba problemas, digamos, causas secundarias de cáncer, colitis y desórdenes psicológicos, incluido autismo, con las vacunas. Esto fue un paper que fue reportado, de hecho fue retractado y todo, lo sacaron, el tipo fue mandado, lo echaron, etc. El tipo falseó datos, pero aún así esto quedó en la retina de las personas y dejaron de vacunar y aparecieron los grupos antivacunas que ustedes ya conocen y que vamos a tener que enfrentar en esta pandemia de nuevo. Con educación hay que hacerlo de forma... Ahora, ustedes pueden ver que las vacunas sí funcionan, porque si comparan los casos que se reportaron a principios del siglo XX, los casos reportados hace 4 años de distintas enfermedades, incluyendo viruela, que como les dije yo, hay 0 casos, difteria, papera, pertussis, polio, rubiola, etc. Ustedes pueden ver que la disminución son extremadamente altas. Y eso es debido a que las personas se vacunan y que ocurre lo que se llama la inmunidad de rebaño, que muy malamente ha sido usada en todo el transcurso de esta pandemia, mucho por las autoridades de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque la vacunación es realmente lo que genera inmunidad de rebaño. Porque una infección natural que genera inmunidad de rebaño es una infección que no requiere ninguna vacuna. Por ejemplo, si hay una bacteria o un virus que solamente hace que ustedes se resfríen, no es necesario que uno vacune a nadie, porque las personas no se mueren. Por lo tanto, uno lo puede dejar ahí libre, como pasa con el resfrío común, de hecho. Lo que hace es que uno se enferma de nuevo porque no es el mismo virus, va cambiando. Y las personas van transmitiéndose, se van enfermando, etcétera, año a año, y se van protegiendo porque se van transmitiendo el virus que da inmunidad. Pero cuando es un virus o una bacteria que es peligroso, que causa muerte, no puede hacer eso porque las personas se van a morir. En cambio, la vacuna lo que hace es que protege, ¿cierto? Es que las personas que están en azul, ¿cierto? Pero las personas se vacunan, se infectan, la vacuna no previene la infección, las personas se infectan, pero eliminan rápidamente, ¿cierto? Y no mueren. Y hay personas que no pueden vacunarse por varias razones. Porque, bueno, por razones de salud pública, por ejemplo, que no llegó la cobertura de la vacuna, por razones de que son alérgicos a algún componente de la vacuna, por razones que no pueden movilizarse. Hay un montón de algunas enfermedades que lo prohíben porque la vacuna obviamente genera una reacción inflamatoria porque estamos estimulando el sistema inmune, etc. Pero cuando todo el mundo o casi toda la población está vacunada, si hay un grupo transmisor, ¿cierto? Es muy difícil que, digamos, que disminuya la posibilidad de contacto directo y va, digamos que, eliminándose por las personas vacunadas, entonces no hay una transmisión. En cambio, en este otro caso, donde hay muy pocas personas vacunadas, se va transmitiendo rápidamente. Esto se logra con la vacunación. La inmunidad natural, de nuevo, tiene sentido. Si tuviera sentido la inmunidad natural para crear esto, no tendríamos pandemia porque sería algo que no causara enfermedad. Eso es súper importante recalcar. Ahora bien, todo lo que les dije anteriormente tiene un pequeño problema y es que hay algo que no cuadra mucho. No cuadra que ustedes van a ver en los libros cuando estudian inmunología, van a ver que todo el mundo les dice que ya las enfermedades infecciosas casi no son un problema, porque menos del 3% de la población mundial se muere con ella, está en países donde no hay agua potable, les van a decir, etc. Pero ese 3% hay que tener cuidado, porque ese 3% nos puede llevar nuevamente a esta situación si no lo controlamos. Y acá nosotros tenemos un mapa de distintas pandemias que han ocurrido, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Fíjense, estamos hablando desde casi el año 1000, ¿cierto? Algunas están reportadas por algunos registros históricos, pero no se sabe muy bien, ¿cierto? Pasando por la viruela, que empezó, la mayor cantidad de muertos fue acá, después empezó el plan de vacunación. La verdad es que acá le falta un poco de información, esto lo saqué de un sitio web. El HIV, por supuesto, que ha sido la pandemia más grande del mundo.
Y aquí está el COVID-19, que se ve chiquitito, pero para el tiempo que llevamos, no es tan chiquitito. ¿Me fijan? Eso nos quiere decir que, a pesar de que nosotros sabemos cómo funciona el sistema inmune y cómo podemos hacer una, digamos, modulación entre aumentar la inmunidad y también que sea tolerante entre nosotros, hay muchas cosas de cómo funciona realmente para cada infección y para cada cosa que no conocemos. Voy a partir desde lo más simple hasta lo particular para explicarle un poco por qué hacemos lo que hacemos en el laboratorio. Uno podría decir, mira, es importante para poder defenderse un virus potenciar la inmunidad. Punto. De hecho, eso es una aseveración que es certera. Pero no sabemos realmente a veces cómo potenciar la inmunidad. Y tenemos que potenciar la inmunidad sin perder la tolerancia. Ustedes tuvieron un taller de inmunología, no sé si fueron al taller de inmunología, así que les voy a repasar un poquito ciertos conceptos. Son los mismos conceptos que tuvieron en este video chiquitito que hice hace hartas diapositivas atrás, en el cual entra el patógeno, se activan células T, se activan células B, se secretan anticuerpos, el anticuerpo bloquea el patógeno, y hay células citotóxicas que pueden eliminar células infectadas. Esto ocurre porque hay una célula que se llama célula dendrítica que reconoce algo peligroso, sabe que es peligroso y presenta pedacitos de esa cosa peligrosa a linfocitos T y linfocitos TCD4 y CD8 que reconocen péptidos. ¿Okay? De esta forma estimula el sistema inmune. Además de eso, es capaz de secretar citoquinas que le dan dirección al sistema inmune. Cuando nosotros hablamos simplemente en la simpleza de decir, vamos a potenciar esto, nos olvidamos de algo sumamente importante. Y es que no da lo mismo si yo estoy enfrente a una infección u otra. Porque yo puedo tener que, imaginemos, ¿no? Esto es un caso hipotético que ojalá nunca ocurriera. Que además de tener coronavirus en el sistema, estamos en presencia ahora de un brote de una bacteria terriblemente peligrosa, de dos bacterias terriblemente peligrosas, de un hongo que va del sistema inmune y además asociado a una guerra, tenemos una crisis sanitaria horrible, que tenemos un parásito terrible. Si nosotros analizamos todas estas cosas que pueden pasar y que, bueno, pasan normalmente sin ponerle una cosa tan trágica como la que acabo de decirle, y digo, voy a potenciar el sistema inmune, ahí hay un problema. Yo no puedo potenciar de la misma forma el sistema inmune para eliminar un parásito que para eliminar una bacteria que está intracelular en una célula, como un virus también que es intracelular, o un hongo, o una bacteria que está fuera de la célula, extracelular, como por ejemplo, no sé, estafilococo áureo. Hay cepas de estafilococo que son terribles. Lo que ocurre es que hay distintos tipos de respuesta inmune para distintas cosas. Si yo tengo una enfermedad, y no voy a entrar en los detalles acá porque esto es algo súper general, obviamente, y lo van a ver en sus cursos de inmunología, así que ya lo vieron algunas personas, pero no me importa que veamos cuáles son las citoquinas, etc. Si yo tengo una enfermedad o una infección que es intracelular, o tengo una enfermedad, por ejemplo, cáncer, que necesito eliminar una célula, el tipo de respuesta inmune, que se llama TH1, da lo mismo el nombre acá, está dirigida hacia que las células T funcionen de una forma, que las células B secreten un tipo de anticuerpo y llamen a otros componentes inmunes para eliminar cosas que están dentro de la célula. Eso es todo lo que le puede decir, no importa los mecanismos. Lo que pasa es que la diapo me sirve porque es la diapo que hago siempre, que uso mucho para los cursos. Si estoy frente a un parásito, ¿cierto? Que es algo grande, que tengo que expulsar, que tengo que... No elimino células que están infectadas con el parásito, porque el parásito es muy grande, no infectar una célula, ¿verdad? El parásito lo que puede ser que esté depositado, no sé, en un órgano y pueda intervenir su función, o como ocurre con muchos parásitos, la mayoría que están en el intestino, ¿cierto? Recogiendo nutrientes, creciendo, y puede generar algo bastante tóxico, o puede quizás tirar unos huevitos y se van al cerebro y pueden causar una enfermedad horrible. ¿Se han visto alguna vez Dr. House o cualquier serie médica que trate este tipo de cosas raras? Van a ver ejemplos. Por lo tanto, para eliminarlo, tengo que activar de nuevo el sistema inmune, pero con otras armas.
Ya no necesito células citotóxicas que maten células infectadas porque no existen células infectadas con algo tan grande. Necesito componentes que le tiren cosas acá. Y ustedes, como buenos bioquímicos de carrera afines, saben qué son proteasas, distintas cosas que son capaces de destruir esto. Así como come un hongo. Un hongo, fíjense que muchos hongos que son, que tiran, digamos, secretan, perdón, distintas proteasas o componentes para poder eliminarlos fuera y después simplemente captar los nutrientes. Acá sería lo mismo, pero no captando los nutrientes, sino excretarlos. Por eso da diarrea, de hecho. La diarrea en muchas infecciones parasitarias es debido a que el sistema inmune impulsa los movimientos peristálticos. Y hay un anticuerpo que se llama IgE, que es súper clave para que esto se elimine. Si esto se descontrola y, por ejemplo, ataca este tipo de respuesta para algo que es inocuo, ocurre alergia. Por eso, IgE, por eso. Y por último, tenemos el otro tipo de respuesta que podemos tener, que son cosas que están fuera, extracelulares, pero grandes igual, perdón, pero chicas, no tan grandes como los parásitos. Y hay otro tipo de respuesta, se llama TH17 en este caso, son otros componentes, son otro tipo de anticuerpos. Entonces no da lo mismo, pues si tenemos un virus como el coronavirus, queremos potenciar una parte de la inmunidad. Y aquí es donde está la clave, porque fíjense que el inicio de la respuesta inmune que dice, esto tengo que atacarlo de esta forma, no se sabe todavía cómo ocurre. No se sabe cómo esta célula, que se llama célula dendrítica, reconoce que esto es de un origen o de otro, que tiene que montar una respuesta para algo intracelular, o para algo extracelular, o para algo gigantesco como un parásito. Desde el punto de vista celular es gigantesco. Además de eso que no se sabe, los patógenos de hecho se aprovechan de eso y disimulan la respuesta. Ustedes se han preguntado por qué de repente nosotros decimos, chuta, los anticuerpos son súper importantes, pero ¿cómo nosotros diagnosticamos la enfermedad infecciosa? La diagnosticamos midiendo anticuerpos. El VIH, por ejemplo, lo diagnosticamos midiendo anticuerpos. Si ustedes tuvieron una infección con hepatitis y la están probando, lo miden con anticuerpos, ¿cierto? Si es que no se han vacunado, obviamente, si se han vacunado tienen anticuerpos. Pero a veces tenemos anticuerpos, pero no funcionan. Y eso es porque generalmente los patógenos siempre generan respuesta inmune, pero no es buena. Puede ser mala, puede ser la que no les sirve a ellos. Una respuesta inmune para eliminar patógenos extracelulares cuando el patógeno es intracelular. Por lo tanto, tenemos respuesta inmune, el sistema se distrae, ve algo peligroso, pero nunca le pasa nada. ¿Se fijan? Necesitamos esa información. Por lo tanto, el yin-yang de modular y potenciar la respuesta inmune no es tal. Hay una información que es clave. Por eso, estas cosas van en paralelo. Ahora, por suerte, tuvimos, de nuevo, el coronavirus, tuvimos suerte de que el coronavirus, hasta lo que sabemos, se comporta muy parecido al SARS y al MERS, donde igual se sabía un poco cómo es el tipo de respuesta que genera, y por eso se ha aprovechado mucho de las vacunas que se fueron desarrollando para el SARS y para el MERS para desarrollar la nueva vacuna. No fue realmente conocimiento desde cero. Son muchas cosas que ya se venían pensando, pero como el SARS y el MERS al final nunca explotó como una cosa tan grave, menos mal, no fue tan rápida, digamos, la producción. La vacuna de Oxford, de hecho, era una vacuna que fue adaptada a lo que estaba siendo para el MERS y el SARS, pero no es comercialmente tan atractivo para el MERS y el SARS, ¿se fijan? Pero se necesita saber. Entonces, ahora, que en el poco tiempo que tengo, que no creo, les voy a contar un poco qué hacemos en el laboratorio. Trabajamos, no poder poner todas las diapos, pero me disculpan por eso, encontré que era importante poner un poco el contexto de la investigación. Trabajamos con una célula que se llama Natural Killer T, que la gracia es que activan otros tipos celulares para poder dirigir la respuesta, porque la puede dirigir aumentando la activación de esos tipos celulares o puede dirigir disminuyendo la activación de esos tipos celulares, cambiando su fenotipo. Las células Natural Killer T son células T. Las células T se caracterizan porque tienen un receptor que reconoce antígenos. Antígenos, me refiero a cualquier cosa de un patógeno. Las células T también tienen la NKT también tiene un receptor, pero reconocen otras cosas. Y se llaman NKT porque se parecen a sus primas Natural Killer en alguna expresión de receptor y también en su capacidad citotóxica. Pero es una célula T, y la gracia que tiene es que al inicio de la respuesta inmune, que ocurre que se activan las células T y las células B, que van a potenciar patógenos, ¿cierto? Pueden dirigir la respuesta.
Porque como les decía anteriormente, la célula dendrítica dice, bueno, esto es intracelular, esto es extracelular, no se sabe cómo, pero se sabe qué ocurre. Pero algunas bacterias, algunos bichos digamos, se aprovechan de esto y lo dirigen para otro lado. Como las células NKT son del sistema inmune innato, que es rápido, secretan citoquina muy rápidamente antes de la activación de estas células. Por lo tanto, influencian la activación. Y pueden secretar citoquina antiinflamatoria, citoquinas proinflamatorias, citoquinas que dan un fenotipo TH1, TH2, TH17, lo que ustedes quieran. Y lo que hacemos nosotros en el laboratorio es estudiar sus ligandos. Los ligandos de este receptor son glicolípidos que están presentando en una molécula que se llama C1D. Aquí está la estructura del glicolípido más usado, que fue aislado de la esponja marina. Y nosotros, a través de una colaboración en Connecticut, generamos, digamos, variantes químicas, porque este compuesto genera una respuesta de muchas citoquinas distintas, que no es lo que queremos, para tener respuestas más desde un perfil que sea inflamatorio, antiinflamatorio, o otro perfil que sea proinflamatorio. Y acá voy a hacer algo porque necesito acortar un poco porque quiero contarle otras cosas. Así que me van a permitir. Voy a saltar acá. Ok. Perdón por eso. Ya. Ahora, la gracia que tiene esta célula es que como hay ligandos, pueden ser, digamos, blanco terapéutico con algo específico. ¿Ok? Y eso nos va a llevar a tratar infecciones o cáncer, si es que potenciamos la respuesta hacia medidas proinflamatorias, o alergia o autoinmunidad, si es que potenciamos la respuesta hacia una respuesta antiinflamatoria. Eso es lo que venimos haciendo en el laboratorio, pero así como no hay modelos animales para el coronavirus, en el fondo me refiero a estos ratones, digamos, porque no tienen el AC2, las células NKT no tienen una buena contraparte entre ratón y humano. Porque sus frecuencias son distintas, a pesar de que se han hecho muchos experimentos en ratones en distintos modelos animales y funcionan muy bien cuando uno quiere dirigir la respuesta hacia un lado o hacia otro. Estos ligandos, estos glicolípidos identificados no funcionaron bien en ensayos en humanos. Hay ensayos clínicos que resultaron, preclínicos, perdón, que resultaron muy bien en ratones para compuestos cancerígenos, perdón, compuestos anticancerígenos, pero que no resultaron nada bien con los mismos compuestos anticancerígenos en ensayos de clinical trials, de fase 2 y 3, lo que es malo, ¿no? Esto tiene ciertas limitaciones, porque ustedes saben que hacer estudios completos con modelos experimentales, etcétera, en persona no es fácil, digamos, no se puede, digamos. Trabajar con primates, que es como lo más cercano, es bien difícil, tiene algunas cosas éticas que son complicadas de asumir, depende de los gobiernos, en Chile es casi imposible, de hecho. Cuestan mucho, es realmente otra cosa importante. Uno puede tener una cosa ética también, pero ese es un punto que es importante. Y hay pocas herramientas analíticas, la verdad, comparado con el ratón, donde se sabe de todo. Hay anticuerpos para todo, uno puede identificar todo lo que quiera. Lo que hicimos y que publicamos hace un tiempo atrás es que la mayor diferencia entre el ratón y el humano tenía que ver con su receptor, el receptor C1D que transporta y presenta estos glicolípidos. Era un poco distinto. Entonces generamos un ratón knock-in, que quiere decir que tiene un reemplazo en el C1D de ratón por el gen humano. Esta es la forma de identificar células NKT a través de tetrámeros que reconocen el receptor, el ligando tetramerizado, y un anticuerpo que reconoce que es una célula T. Acá estas células que están acá, doble positivas para el tetrámero y para el TCR, que es el receptor, son identificadas como NKT, y ustedes pueden ver que en el ratón knock-in hay una disminución, lo cual parece algo malo, pero es bueno, porque era una de las principales causas de esta diferencia, es que los humanos tienen menos. Y esto es muy similar en otros órganos, y también, no les voy a mostrar los datos acá, en los ensayos funcionales se comportaba mucho como lo que ocurre con seres humanos. En el laboratorio desarrollamos cosas tanto para infecciones, cáncer y alergia. Autoinmunidad no nos metió aún. ¿Okay? Una de las cosas que hacemos es incorporar los glicolípidos en bacterias. Acá les voy a mostrar el ejemplo de
vacunas candidatas para tuberculosis. Ustedes quizás no lo saben, pero tuberculosis sigue siendo un problema grave a resolver, digamos, mundialmente. Obviamente va a ser desplazado con todo lo que estamos viendo hoy en día, pero un tercio de la población aún tiene tuberculosis y 10% desarrolla riesgos de desarrollar la enfermedad completa, digamos. No se sabe bien cuántas personas están infectadas porque es una enfermedad muy latente. Es posible que incluso en Chile el 30% de la población esté infectada y no lo sepa. La vacuna que ustedes se ponen al nacimiento, que es la BCG, no es tan efectiva para la BCG, perdón, para la tuberculosis, para algunas formas, pero no para la enfermedad completa. Por lo tanto, la búsqueda de una vacuna es algo importante. Y lo que hicimos en el laboratorio es tomar algunas vacunas candidatas, que esto en colaboración, que llegué a Chile y que estaban haciendo el postdoc también, que tiene algunas mejoras comparado con la vacuna actualmente disponible. No les voy a hablar en detalle de cuáles son. Y lo que hicimos fue incorporar en la membrana de la bacteria glicolípidos. Yo partí cuando estaba haciendo el postdoc, y después seguimos en el laboratorio y involucró dos tesis de pregrado, una de Paula en bioquímica y otra de Javiera en tecnología médica. Y con estas cepas, que son distintas cepas y distintos glicolípidos, ¿cierto? Lo que hicimos fue inmunizar ratones para analizar su respuesta. Y cuando yo les hacía hincapié en lo que tiene que ver con potencial de respuesta inmune sin saber realmente la calidad, tenía que ver un poco con lo que les voy a presentar en esta diapositiva. No voy a entrar en detalle en todos los datos porque quiero darles una pincelada un poco de cuáles son la importancia de modular la respuesta inmune. Si ustedes comparan dos bacterias con dos compuestos distintos, da lo mismo que bacteria, da lo mismo que compuesto. Simplemente lo que nos dice estos dos gráficos, donde se mide la cantidad de interferón gamma secretado por células CD4, que son células T, en este caso son células T de memoria, en el experimento se vacunó con esta cepa. Ustedes ven que la magnitud es la misma. Pero sin embargo, cuando uno va explorando un poco más allá y analiza dentro de estas células cuáles presentan otras citoquinas relevantes, ustedes pueden ver que en un caso de esta vacuna, por ejemplo, solamente un 6% de estas células son multifuncionales, que son importantes para la infección de TB. Por eso es tan importante saber no solamente cómo modular el sistema inmune, sino también cuál es la respuesta adecuada para cada bicho, o para cada patógeno, perdón por decir bicho, en particular. Y en este caso, que parecía que fuera la misma magnitud, porque eso es el dato relevante, ¿no? O sea, el dato más fácil de ver. Cuando uno analiza otras citoquinas, ve que la mayoría de estas células son multifuncionales y son relevantes para eliminar la infección. Hicimos varios análisis que involucran ver la magnitud, el tipo de respuesta, de cuántas citoquinas, la cantidad de respuesta, el tamaño del círculo, la composición de la respuesta son los que están, los colores, no los colores, la escala de grises. Esto lo hicimos con varios compuestos, no les voy a de nuevo dar la lata, quiero que vean otro punto acá que es importante, que es un desafío que ustedes se van a enfrentar, que tiene que ver con el análisis de la Big Data, que tiene muchos datos y no sabe cómo interpretarlo, y tiene que recurrir a herramientas bioinformáticas en la cual uno puede hacer cierto score. Afortunadamente les voy a mostrar un caso exitoso, pero no siempre funciona. Por lo tanto, si ustedes pueden tomar bioinformática, o sea, saber de estas cosas, es importante que lo hagan para poder comunicar bien lo que quieren a un bioinformático o un matemático. Seleccionamos algunas cepas que dan este score y las probamos. Y nos quedamos con una que tiene este compuesto en particular, acá pongo la estructura, que protege mejor. Esto es la carga bacteriana en los pulmones de ratones que fueron vacunados y luego desafiados con tuberculosis. Ustedes pueden ver que protege mejor que la vacuna actual. ¿Ok? Bueno, esto mismo nos dejó entusiasmados al probar esto mismo en cáncer, el mismo compuesto, y el mismo compuesto es capaz de, este es un modelo donde se evalúa la metástasis pulmonar inducida por la inyección de estas células de melanoma maligno, ¿cierto? Y ustedes pueden ver que simplemente el glicolípido, la estimulación que tiene el sistema inmune es capaz de eliminar bastante las metástasis, ¿cierto? Comparado con el glicolípido estándar, digamos. ¿Ok? Y yo creo que con esto, por honor al tiempo, voy a cerrar porque no quiero dar lata, es
que en el laboratorio hemos generado ciertas herramientas para poder diseñar drogas que sean baratas, que la verdad es que una de las cosas que a mí más me importa, y esto desde que llegué de vuelta a Chile en 2016, es que a veces no sacamos nada con tener, fue súper buena hacer investigación siempre, pero es súper importante, ojalá, dentro de lo que se pueda, por supuesto, tener la posibilidad de hacer desarrollos que tengan alguna posibilidad de que sean relevantes en el país donde uno vive. Y por más que uno quiera soñar cualquier cosa con respecto a Chile, Chile es un país que sigue siendo pobre y totalmente injusto y totalmente, digamos, con una desigualdad social horrible. Por lo tanto, uno de los intereses más grandes de mi laboratorio, de nuestro laboratorio, la verdad, somos un equipo, y también por estar en una institución pública, es que estas cosas sean baratas. Y una cosa barata es generar bacterias que tienen pegados glicolípidos, como les mostré anteriormente, pero eso no me sirve para modular cosas donde yo quiero bajar la respuesta, porque la bacteria ya es algo inflamatorio. Y lo que hemos hecho en el laboratorio, y esto al final les voy a mencionar cuáles son los protagonistas realmente de la ciencia acá, es incorporar tanto antígeno, porque el antígeno para que sea específico para lo que queremos modular, y los glicolípidos en liposomas. La verdad es que esto ha sido harto aprendizaje en el laboratorio. Les voy a mostrar, les voy a dejar solamente con esta imagen, donde ustedes pueden ver los glicolípidos libres y los glicolípidos en liposoma y cómo activan esta célula NKT. Y por tiempo no alcancé, la verdad es que, sorry que me tomé más tiempo en la introducción de lo que pensaba, pero creí relevante discutirlo así para no bombardear con datos que se les iba a olvidar, ¿verdad? Es que estos liposomas los estamos utilizando tanto para ver cómo modular la respuesta inmune, cómo saber si podemos cambiar cosas, como hilar tan fino como cambiar el tipo de anticuerpo. Y para esto me voy a sentar un poquito nomás, o me voy a pegar otro salto gigantesco. Y voy a ir acá a un experimento que es la tesis que finalizó, de bioquímica también, que finalizó Pablo Palacio. Da lo mismo, a esta altura no tienen que saber para qué sirve cada anticuerpo, pero cada anticuerpo que tiene subtipos distintos es bueno para una cosa y malo para otra. Algunos, por ejemplo, IgG2B son muy buenos para infecciones virales, pero no son tan buenos quizás para una infección de una bacteria. Con distintos glicolípidos, en este formato, con liposomas, que es fácil, digamos, administrarlo, vemos que hay una diferencia en cuáles son los isotipos que uno genera. Y eso, aunque todos no lo crean, es hilar fino el sistema inmune. Y en ese elemento fino, por ejemplo, sabemos que si queremos este isotipo, estos son los mejores candidatos, este isotipo, estos son los mejores candidatos. Esto es un trabajo que, bueno, no hemos podido finalizar por la pandemia, pero es algo que me tiene bastante entusiasmado. Habían otras cosas básicas que les quería comentar, pero quería terminar contándoles que lo que estamos concentrados en el laboratorio es entender la biología de estas células NKT, y acá todas las personas que están acá, Carolina que es de doctorado, Richard que es de doctorado, Fabián que ustedes lo conocen bien, tesis de bioquímica, el Pablo que no sé si lo conocen ya, está un poquito más viejo, que terminó la tesis hace poquito y está en primer año de doctorado, el Cristian que es estudiante de doctorado, el Álvaro también, y la Dani que es estudiante de doctorado, trabajan en entender cómo funcionan estas cosas, cosas bien básicas. Pero además de esa pasión de entender cómo funcionan, algunos también tienen intereses particulares en ver una terapia de cáncer, qué ocurre en autoinmunidad, la Caro en cáncer, la Daniela en autoinmunidad, en alergia, en infección. Y tenemos un postdoc, el David, que el otro papá del laboratorio, digamos, que está mucho más enfocado en la parte de infección. Aunque usted no lo crean, estas fotos se ven puros hombres, pero cuando yo partí mi laboratorio, era dominado por mujeres, yo no sé qué pasó, así que por favor, me gustaría reclutar para que vuelva el equilibrio, y ustedes pueden ver en esta foto que viene, que viene acá, esto es de los primeros años, ustedes pueden ver que estamos dominados por mujeres, así que espero que vuelva el equilibrio prontamente. Les doy las gracias por la invitación nuevamente, tenemos harto financiamiento, se está acabando, así que tenemos que renovarlo, y una red de extensa colaboración, eso es súper importante, me gustaría recalcarlo porque uno no hace ciencia solo, la verdad. Así que eso, y bueno, siempre los protagonistas obviamente son los estudiantes del laboratorio y toda la gente que pasa en rotación, que son los que le dan vida, ¿no?, a la ciencia. Así que muchas gracias, estoy atento a escuchar preguntas. Muchas gracias por su presentación, doctor Leandro.
Tenemos unas cuantas preguntas, me parece, por Zoom. Reiteramos, dejamos el chat abierto. Tenemos una primera pregunta o comentario de Isis Aguayo, que nos dice: me interesa saber sobre la línea de cáncer en la cual trabaja y cómo saber modular a NKT. Súper, gracias por esa pregunta, Isi. La verdad es que es un tema, nosotros en el laboratorio no trabajamos en cáncer directamente nosotros. Entonces, lo hemos hecho a través de una colaboración con una persona que está en Nueva York, que se llama Steve Porcelli, que trabaja en esto y trabaja también en cáncer. Pero ahora estamos explorando líneas para trabajar esto con Flavio Salazar y Mercedes López, que están en el mismo programa de inmunología donde estoy yo. Y la idea es la siguiente. Hay muchas terapias de cáncer en las cuales lo que hacen es es como una tipo de vacuna que tiene los antígenos tumorales, ¿cierto? Y adyuvantes o mecanismos digamos que potencian el sistema inmune. Y eso a veces resulta menos, a veces resulta un poco más. Ahora, las células NKT, además de modular esa respuesta y hacerla un poco más, digamos, mayor, también son citotóxicas, y por eso no importa. Por eso hubo una línea que aún no hemos desarrollado en el laboratorio, que me gustaría abrir en algún tiempo, y es ver cómo hay terapia en la cual, además de que nosotros modulemos esta respuesta, es reclutar citotoxicidad al sitio de infección. Y para eso es algo bien interesante, porque una cosa biotecnológica en la cual tú tienes el ligando, por un lado, aquí, de la célula NKT, la molécula fusionada a un anticuerpo que reconoce las células tumorales, de modo de que el anticuerpo va a la célula tumoral, pero como está ligando la célula NKT, la NKT va allá, entonces ahí está la doble especificidad y elimina la célula infectada. Son algunas de las ideas, pero queremos ver cómo podemos hacer eso utilizando liposomas que tengan las dos especificidades, porque, de nuevo, sorry ser majadero con esto, pero es más barato, es harto más barato que una terapia biológica de ese otro tipo que son extremadamente caras. Muchas gracias. Víctor Mancilla pregunta: ¿cuánto porcentaje corresponde a la población NKT y cómo se realiza la purificación? Esta pregunta no se encuentra en el chat. Ya. Súper buena pregunta. La verdad es que no alcancé a mencionarlo, pero son bien poquitas. Es como un 1% más o menos en el vaso. Entonces, lo que hacemos son dos cosas. Estos son experimentos que lamentablemente no se puede hacer in vitro, muchos de ellos. Entonces, para la mayoría de los experimentos donde nosotros vemos funcionalidad, tenemos que utilizar el ratón completo y lo vemos in vivo. Pero sin embargo, cuando estamos probando qué compuestos sirven y qué compuestos no sirven, ¿cierto? Sería bioéticamente inaceptable. Bueno, yo soy además presidente del Comité de Bioética, entonces tengo que primar con el ejemplo. Simplemente darle compuestos a los animales, ¿no? Y ver cuáles responden y cuáles no. Entonces, una solución que lo hemos hecho, y esto es un trabajo que hizo Carolina Schaffer de mi laboratorio, que ahora está terminando su doctorado, es generar hibridomas. ¿Qué son los hibridomas? Uno toma las células, lo fusiona con una línea tumoral compatible y genera una línea inmortalizada. Y hemos generado hibridomas que tienen, digamos, una población de distintos clones de hibridomas NKT, y con eso nosotros probamos la respuesta de los distintos lípidos, y cuando ya descartamos y sabemos cuáles son los mejores, digamos, pasamos a los experimentos in vivo. Muchas gracias. Hay la pregunta que aparece en el chat. Kevin Muñoz pregunta: al realizar el knock-in, ¿se realizó una comparación en la respuesta inmunológica entre el ratón control y aquel con la modificación con el gen humano? Y de haberse realizado, ¿cuál o cuáles fueron variaciones apreciables significativas? Súper buena pregunta, gracias Kevin. La verdad es que eso, bueno, eso me tira el trabajo cuando ya estaba haciendo el postdoc, que fue ahí cuando lo desarrollamos. Y bueno, evaluamos varias cosas. Hay una disminución en la frecuencia y en los fenotipos de estas células. Entonces lo primero que pensamos, dijimos, bueno, quizá esto va a ser más susceptible o menos susceptible a ciertas infecciones que requieran estas células. Y la verdad es que no había ningún efecto. Luego miramos si había alguna resistencia en tumores, y tampoco, o alguna susceptibilidad a tumores. También indujimos modelos de respuesta en enfermedades autoinmunes. Y la verdad es que todo indicaba que estaba todo bien, excepto una cosa, y que es algo que a mí me intriga bastante. Y es que si tú tienes un ratón, no un knockout de C1D, que no tiene célula NKT, esos ratones cuando llegan a su etapa más adulto viejo, son súper obesos.
Y los ratones Nokin también tienden, y esto es una observación que no le hemos evaluado bien críticamente, también tienden a ser un poco más obesos en su adultez que los ratones Walter, que tienen C1 hermano. Entonces, hay algunos papers que establecen alguna, digamos, relación entre célula inflamatoria adipocítica y célula NKT, pero es algo que no hemos evaluado. Así que eso sería como la única quizás diferencia que me viene acá, pero súper buena tu pregunta, es algo que aún está abierto. Y finalmente una pregunta un tanto como laboral. Camila Ortega pregunta, ¿acepta pasantes o solo tesistas? Y si, En el una laboratorio pregunta, siempre aceptamos, bueno, siempre tenemos gente de unidad de investigación y la verdad es que no somos, digamos, exclusivos de la Universidad de Chile. De hecho, ustedes pueden ver de la foto que les mostré, muchos tesistas son de otros lugares. El Fabián es de Lusach, el Pablo también venía de Lusach, igual que el Álvaro. La verdad es que nunca hemos tenido una restricción, a menos que lo tenga la escuela de origen de la otra universidad, digamos. Nosotros no imponemos restricción. Ahora, lo que sí es importante destacar es que lamentablemente, y algo que les va a tocar vivir ahora, y yo lo siento por eso, es que muchas pasantías y muchas prácticas se van a ver un poco retrasadas por la situación de pandemia que tengo. Yo llegué súper justito a esta charla porque tuve una reunión importante en el Instituto de Ciencia Biomédica donde yo trabajo, digamos, al respecto, y es que van a haber muchas restricciones en una eventual vuelta, de hecho, más enfocado casi a los alumnos de últimos años de doctorado. Eso es lo único que yo veo, pero en una situación normal y cuando esto, digamos, se libere, y esto no solo en mi laboratorio, en general en los laboratorios del ICBM aceptamos personas de todos lados. Lo único importante es que que tengan motivación de hacer ciencia, ¿no? le agradecemos, doctor Leandro. Un dato freak que el comité obtuvo. La cantidad de personas que participaron de esta charla fue de 83 versus los Wow. 79 de la charla paralela del doctor Cubilles. Ya, eso lo voy a usar para hacerle bullying. Ahora algo súper importante que yo quisiera quizás cerrar con esto, disculpe si me Sí, pasé harto. sí, no hay Yo problema. lo conozco hace harto tiempo, hace años, la verdad, y tengo muchos colegas de otras universidades que estudiaron bioquímica en otras universidades, que son amigos justamente por estos congresos. Y son con ellos con que uno colabora, con que de repente en el correo que yo les mandé el asunto era nada que ver, porque yo fuimos coordinador en la NID en beca y Francisco participa ahí, entonces por eso a veces tenemos correos de trabajo, digamos por eso. Y es súper importante. Por eso los felicito tanto que hayan hecho esto online. El hecho de tomarse una cerveza o un café con un colega, con un futuro colega, es mucho más significativo que cualquier interacción que puedan tener con cualquier profesor. Y eso nunca lo olviden, porque al final son ustedes quienes son sus pares y son los más críticos. Así que realmente súper contento, ¿no? Y los felicito. Le agradecemos los agradecimientos, profesor. Una pregunta de parte del staff del comité. La charla que está siendo transmitida en vivo, ¿puede permanecer guardada Ningún en YouTube? problema. Se me había dicho el Fabián, así que no hay problema. Le agradecemos. Bueno, queremos darle un agradecimiento general al doctor Leandro Carreño por su participación en este último bloque de charlas paralelas. Agradecemos al público que participó con las preguntas y esperamos verlos mañana en la ronda de charlas individuales que tenemos programadas, nuestro bloque especial de qué hacer después de egresar como bioquímicos y nuestra charla de salud mental. Junto a otras más. Los esperamos mañana con más información, más charlas. Los estaremos esperando. Muchas gracias, doctor Leandro. Muchas Sus gracias a todos, palabras que y su estén muy charla. bien. Cuídense. Chao, chao. Chao.